Buenos días, hermanos. Su día el Señor nos ha permitido para poder nosotros alabar a Dios y glorificar al Señor nuestra gratitud y alabar. Pero estamos cercanos y de buen propósito de que juntos vamos a llevar a Dios nuestra alabanza y nuestra gratitud y todas las cosas que nos ha permitido tener durante esta semana. Muchas hemos acumulado esta semana de gratitudes que tenemos a Dios, que a veces oímos por ahí, ¿verdad? De personas, platicaba con un pastor y dice que algunos de la congregación han dicho que las únicas palabras que escuchan a veces ahí de gratitud, que Dios nos ha guardado, han salido sobre esta pandemia, y algunos que necesitan nuestra oración también en este momento. Señor, pero a la vez antes pues la gratitud por eso. Estamos imposibilitados, nos sentimos imposibilitados de poder hacer algo, Señor, pero sin embargo tu gracia y tu amor se puede manifestar y tu sanidad sobre estas personas, hermanos y amigos que han traído a nosotros las necesidades, que tú, Señor, pongas tu mano sanadora en cada cuerpo, en cada persona
que está pasando. Y también hemos orado, Dios, y poniendo a nuestros gobernantes del país, que Señor, viernes tú mandes y que ellos puedan, como en la oración que hicieron en la toma de posesión, que dijeron que le des sabiduría a este presidente, la de Salomón, así, oh Dios, también le des a toda persona de la cual conduce este país, que busquen la sabiduría de lo alto para tomar decisiones sabias contigo. Oh Dios, pedimos también a Dios por por todas las iglesias, oramos por los hermanos. Oramos por los hermanos que están claudicando, están batallando, tienen problemas en cuanto a las situaciones de falta de fe, de confianza, de esperanza, que tú, Dios, en este día tú puedes traerle bálsamo y ayuda que solamente viene de ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, a través de la palabra tuya, que traiga aliento y traiga fortaleza y fuerza a cada uno de nosotros, de la cual se expresa el apóstol Pedro para manifestarnos a nosotros qué importante es que tú, Señor, no abandonas, no dejas, y que estás con nosotros, y que tu gracia es suficiente para toda ocasión. Estamos confiando, Dios, en las peticiones que hemos puesto delante de ti, estas personas, que tú, Dios, te harás cargo y tomarás, Señor, todas estas necesidades en tus divinas manos, de las cuales nosotros estamos confiando. Permite que los hermanos, las personas que tienen falta de salud, que aprendan a tener la confianza en Dios y de poner las cosas en las manos de Dios. Eso es lo que tienen que aprender, y nosotros también de la misma forma. Bendícenos a través de este mensaje de la palabra tuya, de la cual estaremos hablando, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a escuchar un canto. Yo estoy seguro que usted lo sabe y participe en ello, porque su servidor sí lo sabe. No tengo las palabras aquí, pero me acuerdo y queremos participar con ello. Es un hermoso canto.
Gracias a Dios por este hermoso canto, del cual siempre los recursos de Dios son suficientes y abundantes para todo momento y ocasión. Y quiero leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos del 6 al 11. Ahí tenemos la lectura en esta mañana, de la cual estaremos hablando, el apóstol Pedro hablando a nosotros sobre esta carta. Es una carta de la persecución sobre los judíos, de aquellos que creían que de los prosélitos, que creían que eran prosélitos y tenían persecución, por según habían cambiado, ¿verdad? Pero no. Y esa es la carta de la cual habla Pedro para nosotros esta mañana, de la cual yo creo que se identifica hablándonos a nosotros en cuanto al tiempo que estamos viviendo, como los recursos de Dios. No tenemos persecuciones como ellos sufrían, ¿verdad? Pero sí tenemos otro tipo de problemas en la vida, que para nosotros puede ser la persecución. Y estaremos hablando sobre eso esta mañana. Vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 5, Primera de Pedro, versículos 6 al 11. Así que apúntelo y usted puede leerlo. Si usted puede leerlo desde el principio, usted se dará cuenta acerca de las aflicciones que hay ahí. Y Pedro les está exhortando a los hermanos para que vean los recursos que Dios tiene para sus hijos también. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliéndose en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalecerá,
el mismo os fortaleciese, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, perdón, la palabra perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, esta carta nos habla a nosotros acerca del fortalecimiento de Dios. Y Pedro empieza como un imperativo en cuanto a la ley. En cuanto a la ley estableciendo la ley para los cristianos. Un imperativo. Y ya lo leímos al principio, la ley de la humildad. Empieza Pedro hablando sobre la ley de la humildad delante de Dios. Dice, humillados bajo ¿qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Es un imperativo que Pedro está trayendo en este pasaje también. La ley de la ¿qué? De la serenidad. Es un imperativo de que es algo que tenemos que llevar adelante a cabo constantemente. Cristianos, dice imperativo en cuanto al asunto de la serenidad, dice cristiana para Dios. Por eso es que dice echar sobre el Señor todas vuestras cargas, por vuestras cargas que Él tiene cuidado de vosotros. Eso es un imperativo, dice póngalo, déjenlo allí. La ley de ¿qué? Del esfuerzo. Cristianos que tienen que vigilar. Debemos ser sobrios y estar alertas, dice la palabra de Dios. Eso es un imperativo, que debemos siempre estar listos en cuanto a eso. Así inicia el apóstol Pedro hablando. La ley de la resistencia. Dice resistir al diablo que anda como acechando, dice, a ver a quién puede destruir. Es una ley, un imperativo que nos manda. Dice, la fe es para nosotros los cristianos, o debe ser para los cristianos. Dice, una muralla. Una muralla ¿contra quién? Contra el enemigo. Es una barrera grande que debe ver la fe de los cristianos en contra del enemigo. Y en el versículo 9 hay una porción. Pedro está exhortando a los hermanos en el tiempo de la persecución, en el tiempo que están pasando de la angustia, está exhortando, dice, resistir al diablo. Dice, y estar firmes en la fe. Es la obra de Dios la que le permite estar firme, no es otra cosa. Es la obra de Dios en la persona que le va a ayudar a ser firme. El fundamento de qué, para el ánimo que la persona puede tener, es el reconocimiento de quién es Dios. ¿Quién es el que está dando esa fuerza? ¿Quién es el que está dando esa fortaleza? Eso es lo que dice Pedro. Se dice mucho de los que están enfrente de la lucha en el tiempo presente que nosotros estamos viviendo. Se habla mucho, se está constantemente hablando acerca de las personas que están enfrente de la batalla en esta pandemia de la cual estamos viviendo. Se dice mucho en los medios de comunicación y se aprecia todos ellos, que no tenemos que estarlo contando nosotros, que ya lo sabemos, que son los doctores, que son las enfermeras, que son los paramédicos, que son los policías, todos ellos y otros que están en los hospitales trabajando. Esos los consideran las personas que están enfrente de la lucha contra la pandemia. Pero también nosotros estamos enfrente también de una lucha que tenemos que combatir. Nosotros los cristianos estamos frente a una pandemia de la falta de fe, de la falta de que hay desánimo, de la desesperación, de la desesperanza, del temor y de la angustia y del estrés y la depresión, ¿verdad? La depresión del asunto económico que el cristianismo está enfrente en una lucha. Estamos en una guerra, estamos frente a esa batalla en el tiempo presente. Y espero que usted que me está oyendo, hermano, tome manos en cuanto a eso, de los recursos de Dios que usted está pasando posiblemente, amigo, sea quien sea, que está pasando frente a una pandemia de esta situación, que le está faltando la fe, que le está faltando la confianza, se encuentra desesperado, que la angustia ha llegado a usted. Y el asunto económico, las depresiones, son cosas a veces son cosas naturales que pueden pasar en nosotros como seres humanos. Sin embargo,
estamos luchando por ello, el cristianismo en el tiempo presente. Hay mucha gente que las cosas buenas a veces les hacen daño y hay cosas malas que a veces les hacen daño. Así que en este tiempo posiblemente haya una decadencia, y está habiendo una decadencia en cuanto al asunto de frente a esta pandemia espiritual de la cual el mundo cristianismo está viviendo también. Y Dios nos quiere ayudar a través de esta forma. ¿Y cómo podemos enfrentar nosotros esta batalla? ¿Cómo podemos enfrentar esto estamos enfrente de esta batalla? ¿Cómo podemos enfrentarla? Bueno, nosotros no podemos, pero sí Dios nos da los recursos para que nosotros podamos luchar contra ella. Y una de ellas, en principio, la palabra de Dios a decirnos, en primer lugar, que la gracia de Dios es suficiente. Que la gracia de Dios es suficiente. La gracia, lo que significa gracia, es una dádiva, es algo que Dios tiene a bien darnos, que sin merecer la palabra gracia, la gracia santificadora, la gracia que sostiene, la gracia que satisface, esa es la gracia que tenemos de parte de Dios. La gracia que satisface, la gracia que estabiliza, la gracia que da perdón también. Así que son recursos de Dios, de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nos ayuda a nosotros, como el apóstol Pablo en tiempo de enfermedad. Dios le dijo, bástate mi gracia. Y para nosotros es el mismo recurso, ¿verdad? En todas las áreas tenemos la gracia de Dios para sacarnos adelante en el hoyo o en la situación que estamos viviendo. Y le estoy hablando en cuanto al asunto acerca de la fe. Estoy hablando acerca de la fe, la desconfianza, que usted sepa que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios se estabiliza cuando estamos temblando, cuando estamos decayendo, cuando estamos resbalando, cuando estamos a punto ya de desmayar, como dice el canto. El tiempo llega en que Dios sobra. Así que hay que echar mano de los recursos de Dios. Siempre están allí para nuestro bien. Es la gracia de Dios. Es la única palabra que podemos encontrar nosotros para este fin y este medio del cual estamos viviendo frente a la batalla, de las cosas que estés pasando, de las cosas que estás luchando, hermano, de las cosas que usted, hermano, está batallando, ya sea salud o falta de fe, desconfianza, o que las cosas no le están saliendo como deben. Ahí están los recursos de Dios. La gracia de Dios es la purificación. Él también purifica y limpia de todo corazón. Es por gracia que lo Dios hace. No es por nosotros, sino es por la gracia de Dios. Todo se logra por la gracia de Dios. Sin merecernos, Dios hace las cosas. Dios purifica, limpia el corazón de las personas. Dios tiene a bien hacerlo. Así que es la gracia de Dios. ¿La gracia qué? La gracia para la enfermedad, para todo tipo de sanidad. Tenemos la gracia de Dios. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas por qué las personas se nos van. Hace tiempo leí un libro muy interesante que se llamaba Parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro, hace mucho que lo leí. Y en esa historia, en ese libro, cuenta acerca de un joven que había nacido en un hogar cristiano. Y Dios le había llamado al campo misionero. Y cuando en el campo misionero, dice, él había llamado, dice, se enfermó él, jovencito, como quien dice. Y Dios le había llamado. ¿Y qué? Se murió de una enfermedad. Parece que era un cáncer. Y por eso es que vienen las palabras, ¿verdad? Que vienen ahí cuando decía, bueno, ¿por qué Dios no se llevó a aquel mendigo que estaba por la calle? Aquel que no tenía sentido por qué vivir aquí en la tierra. Son a veces preguntas que vienen, ¿verdad?, a nosotros como seres humanos. ¿Por qué a nosotros? Y a estos que de veras no son nada para la sociedad, ¿por qué? No entendemos. Hay cosas que Dios hace, parece que no tienen sentido. Pero encontramos en la Biblia, ¿verdad?, en cuanto a eso, que Dios su gracia está en medio, está en la sanidad. La sanidad, ¿sabes? Cualquier cosa que uno tenga, como le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, el Señor se lo dio. Gracia para la pena, que nos conforta, ¿verdad? Que nos conforta en su ¿qué? En su presencia que es una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días en la pena. Dios está allí, su gracia está en la pena. Está en la pena, en el dolor, la tristeza que estés pasando. Quiero que sepas que ahí está Dios. En tu necesidad.
que tú tengas, que estás pasando durante esta semana, o lo que hayas pasado, o sigues pasando una pena, quiero que sepas que la gracia de Dios, ahí está su presencia para ayudarte. Tú no estás solo, Dios está contigo. Así que eso es algo de lo cual, si la gracia de Dios está contigo y si es tu Salvador y tu Señor, entonces ahí está la gracia de Dios. Tal vez tengas un poquito de ello, sin embargo, eso puede ser grande para tu vida. ¿Gracia para qué? Para las tentaciones. ¿Gracia para qué? Para darte paz. Para darte paz. Para sobrepasar todo, dice, todo entendimiento. Te da paz. Gracia suficiente y más que suficiente. ¿Para qué? Para toda necesidad. Es gracia suficiente. Dios tiene suficiente. Dios es abundante en gracia. Dios es suficiente para todas las cosas. Por eso el apóstol San Pablo decía en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia. Para que abunde en vosotros toda gracia. Suficiente. Dios no se limita. Dios no tiene límite de la gracia para derramarla en aquellos que están pasando situaciones. También para perdonar, no importa cuál sea tu situación o tu estado. Dios tiene suficiente gracia para perdonarte. Quiero que sepas, hay personas que dicen, oh, yo no creo que Dios me pueda perdonar tal malo que he sido. No, hay suficiente gracia para ti. Ese es un favor que Dios hace para cualquier individuo y persona, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. Ese es el recurso de la gracia. Eche mano de ello, no la deje. Ahí está, ahí está. Si usted cree que está desmayando y fracasando, quiero que sepa que ahí está la suficiente gracia de Dios. Pero vamos al punto principal en esta parte, ¿verdad? De la palabra de Dios. Ahora, ahí encontramos la suficiente gracia, pero en este tiempo de transición, de pruebas que dice que en el mundo están pasando, es leve, esta leve tribulación que produce en vosotros, dice, es produce en vosotros paciencia. Así que estamos pasando en tiempos, como pasaban ellos en ese tiempo, en el tiempo de Pedro que estaba esa carta escribiéndola, así estamos pasando en este tiempo nosotros. Y la meta de Dios es que en este sufrimiento, la meta de Dios en este sufrimiento es, ya nos dijo, nos dio su gracia en este sufrimiento. Pero hay algo muy importante de lo cual nos ayuda en esta transición de pruebas que estamos pasando. ¿En qué forma nos ayuda a nosotros los cristianos? ¿En qué forma le ayuda a usted? ¿En qué forma le va a ayudar a usted? Y ahí nos dice la palabra de Dios, ¿en qué forma? Dice, veamos 4 cosas que dice acerca cuando estamos pasando sufrimiento. Hay 4 cosas de las cuales nos ayuda la palabra de Dios. Y lo dice allí en el versículo que usted ya sabe que hemos leído ya. Que dice, restaura. En el tiempo de que estamos pasando del sufrimiento nos restaura. Oímos mucho de esto, ¿verdad? El sistema está, ¿qué? Roto. ¿Ha oído mucho esa palabra usted? El sistema está roto. ¿Cuántas veces lo oímos de los líderes de arriba? Dice, el sistema está roto. Inmigración está roto. Está roto el sistema económico. Está roto el país. Está dividido el país. Oímos mucho esa palabra. Pero está rota la comunicación. Está rota las relaciones. Está rota. Eso es lo que oímos. Bueno, y eso es lo que trae la palabra de Dios. Dice, nos restaura. Nos restaura en el tiempo de esas pruebas, de las situaciones que está pasando. Dice el pueblo cristiano, dice, el pueblo de Dios, la gente que está pasando, dice, nos restaura. Restaura. Para muchos la relación con Cristo está rota. Se alejaron, ¿por qué? Por voluntad propia. Quiero decirte que Dios te restaura. Y la palabra restaurar quiere decir arreglar la rotura. Es lo que quiere decir, restaurar. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si en tu pared o en el piso hay una rotura, significa restaurar de nuevo, volver a reparar. Eso se hace. Y ese es Dios especialista en reparar. A veces yo me he puesto a pensar de esta forma. ¿Cuántas veces
vemos un carro que es una chatarra. Esos carros clásicos, ¿verdad? Que usted los ve por ahí, todos oxidados, feos, en el patio. Bueno, una parte la gente los recoge y se los lleva. Se los llevan a un carrocero. A un carrocero. O como dicen aquí, un body shop, ¿verdad? Les dicen, se lo llevan allá. Y dicen, bueno, ¿qué puede hacer con ese carro? Está horrible. ¿Qué se le puede hacer? Está oxidado, está feo. Bueno, aquel hombre empieza a trabajar con ello. Empieza a trabajar con ello, lo empieza a reparar, lo empieza a arreglar, le empieza a cambiar partes, le empieza a quitar lo que no sirve, lo oxidado, y volverlo a hacer a restaurar aquel vehículo de nuevo. Y cuando sale, qué hermoso, qué maravilla, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Aquello que está roto, Dios lo repara y lo hace hermoso de nuevo. Lo vuelve a hacer de nuevo. Precioso. Aquello que parecía que no tenía sentido, Dios lo vuelve a hacer de nuevo. Está roto. Jacob, lo que quiere decir la palabra de restaurar, quiere decir que, ¿se acuerda la palabra de Dios que Jacobo y Juan se encargaban de qué? De remendar o las redes, el reparar aquello que se estaba escapando, aquello por los cuales los peces se iban. Unos pescaban y otros remendaban. Eso significa restaurar lo que está roto. Y eso es lo que Dios hace. Y quiero decirte que Dios quiere restaurarte. ¿Está rota tu relación con el Señor? ¿Está rota tu relación con la gente? ¿Con tus familiares? ¿Estás roto? ¿Estás peleado? Quiere decirte que Dios quiere restaurar tu vida también en esa parte. Pero eso nos ayuda a nosotros en el tiempo de sufrimiento, de dolor. Quiere restaurarnos. Quiere Dios aquello arreglarlo en el tiempo de sufrimiento. Quiere darte bálsamo, quiere sellar eso, Dios, en tu vida, en tu persona, en el tiempo que estás pasando. Ahí la señora Owen decía unas palabras muy interesantes. Una señorita se encontró con una jovencita que estaba cantando una de sus canciones que había componido. Tenía una voz, dice, preciosa, pura, limpia, muy hermosa, ¿verdad? Y a la perfección lo que estaba cantando. Cuando ella acabó, la señorita dijo estas palabras, dijo esta palabra: ¿será realmente grande cuando qué? Cuando le suceda algo que rompa el corazón. ¿Será verdaderamente algo grande? Cuando alguien rompa su corazón. ¿Por qué? Es porque podrá ser reparada. A veces creemos que es imposible. Borin, una señora que amaba, que había muerto su madre y había muerto su hijo favorito también. Cuando perdió a su madre y a su hijo favorito, entonces dijo que estas palabras, que sus ojos, su madre se llenó de ojos de ternura. Y mucha gente venía, aquellas madres desconsoladas que habían perdido a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque había sido la mujer encargada de restaurar de nuevo. Dios había restaurado a aquella mujer. Dios eso es lo que hace. En los tiempos difíciles, Dios se encarga de aquello que está roto, se está rompiendo, ¿verdad? El sufrimiento no puede hacer más. El sufrimiento nos puede hacer más. El sufrimiento nos puede hacer más fuertes o más débiles. El sufrimiento nos puede hacer ¿qué? Más fuertes o más débiles. Más humanos, más compasivos. El sufrimiento está diseñado por Dios ¿para qué? Para añadir gracia en la vida. Está diseñado. Cuando el sufrimiento llega, está diseñado porque ahí está la gracia de Dios. La otra palabra que encontramos ahí es que Dios, dice, en medio del sufrimiento, establece. ¿Qué quiere decir la palabra establece? A una persona que ha salido, dice, a una persona que la hace sólida, de una pieza. Es una persona de la cual la hace sólida.
Cuando pasamos nosotros por el tiempo de la prueba o de la persecución, de la angustia, dice, nos hace sólidos. El sufrimiento del cuerpo y el dolor y el corazón hacen ¿qué? Hacen de una persona. ¿Qué hacen de una persona? Cuando viene esto a la vida de nosotros los cristianos, de la persona, lo hace, dice, lo hace sólido, su carácter le forma y lo hace una persona de un carácter firme y constante en la vida. Así lo hace el Señor. Debemos enfrentarnos con una constante confianza en Cristo que surge realmente, surge a través de Jesucristo. ¿Cuándo qué? Cuando somos templados. Cuando somos templados. Quiere decir que tenemos que pasar por el fuego. Y el fuego aquí nosotros nos hace templados. He visto a veces en la televisión a los hombres haciendo algunos cuchillos que usted ha visto, ¿verdad? Algunas cosas las meten en el hierro aquel a calentar y lo van formando. Y lo van haciendo. Y cuando no está bien templado, ellos lo prueban y cuando lo prueban dice se rompe y a veces no tiene la fuerza suficiente para traspasar. Bueno, el acero nos hace fuertes. Nos hace fuertes. ¿Cuándo qué? Cuando pasamos por el fuego nosotros también. Así el Señor nos va a hacer fuerte cuando pasamos por el fuego. Dice la otra parte, dice nos fortalecerá. Nos llenará de fuerza y de vigor. Cuando nuestras fuerzas se acaban es cuando Dios empieza. Cuando nuestros recursos terminan, Dios está empezando. Una persona no se puede contar contar para nada. Con una persona que no tiene suficiente fuerza, no se puede contar para nada. No sabemos, dice, ¿por qué? Porque son personas que no resisten en la fe. Son personas que sencillamente no son fuertes. No sabemos la resistencia de la fe. ¿Hasta qué? Hasta que pasamos nosotros por el fuego. Dios nos fortalece. Él llena de ¿qué? Nos llena de fuerza y de vigor. Nos templa y nos ayuda el Señor a enfrentarnos. Nos afirma. ¿Por medio de qué? Del sufrimiento, las personas ¿qué? Echan cimientos. Por medio del sufrimiento, Dios dice, nos ayuda a echar cimientos. Los cimientos son parte importante del cristianismo. Son la base fundamental de nosotros, de Jesucristo que creemos. Que Jesucristo es nuestro Salvador y la creencia que tenemos en Dios. Es la base de la cual edificamos nuestras vidas. Es la base de la cual se edifica una casa. Es la base donde la cual se puede hacer un edificio. El fundamento de ello. Y eso quiere decir que cuando usamos el fundamento, le ponemos cosas lo más que se puede de piedra y concreto. Yo recuerdo cuando mis padres se puso a hacer una casa, me acuerdo aquella zanja que abrió tan grande y empezó a echar concreto y piedra. Era un fundamento bastante fuerte. ¿Para qué? Para que no se tambalease. Echar cimiento. Cuando nosotros, en el sufrimiento, Dios nos hace fuerte. ¿Qué? No nos ahoga las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos fundados en la roca. Estamos fundados en el fundamento de la fe. Descubrimos la grandeza verdadera de que Dios está con nosotros en el tiempo de ese. Es importante. ¿Qué somos? Es la pregunta en el tiempo presente para nosotros. Como cristianos, ¿qué somos? He hecho esta pregunta otras veces. ¿Qué somos? ¿Espagueti o acero? Espagueti o acero. Hay algo importante en ello. Cuando nosotros agarramos un espagueti y lo metemos al fuego, se ablanda. Cuando nosotros metemos el acero al fuego, se templa y se hace fuerte. ¿Qué somos nosotros? Lo que nos está enseñando a nosotros. ¿Qué pasa en el tiempo de las pruebas? ¿Qué somos? ¿Espagueti? ¿Nos ablandamos? ¿O somos gente que somos fuertes?
Somos gente que somos fuertes, como nos vamos formando como el acero. Somos templados para el tiempo que pasan los tiempos, vienen los tiempos difíciles, el tiempo de la angustia, el tiempo de las necesidades, el tiempo de que estamos pasando en enfermedades y cosas que vienen a nosotros. ¿Qué somos? Es importante. En el sufrimiento, ¿qué tenemos? La gracia de Dios en el sufrimiento. En el sufrimiento, ¿en qué nos ayuda? En el tiempo del sufrimiento, ¿en qué Dios nos ayuda? Bueno, dice que nos restaura, nos repara lo roto. También nos establece, nos hace sólidos de una pieza. Eso es lo que hace en el tiempo del sufrimiento. Eso es lo que hace Dios. Fortalece, hacernos fuertes, más fuertes. No débiles, sino fuertes. Pablo decía, cuando soy más débil es cuando soy más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mí. Y eso es lo que hace el tiempo de ¿qué? Del sufrimiento debe ser para nosotros. Nos hace resistentes en cuanto al dolor, en cuanto a la situación que estamos pasando, que en la vida Dios nos hace fuerte. Yo no sé qué tipo de cristianismo debería ser usted como el que demanda Dios. Así deberíamos ser nosotros cristianos fuertes, cristianos templados, cristianos que podemos recibir la gracia de Dios. Fortalece, hacernos fuertes, afirmarnos, echar ¿qué? Cimientos. Echar cimientos sólidos en el tiempo de ¿qué? Del sufrimiento. En la historia encontramos nosotros en el tiempo de aquellos hebreos de los cuales fueron metidos por Nabucodonosor al fuego, ¿verdad? Encontramos ahí en Daniel capítulo 3 y nos dice la historia, ¿verdad? Aquellos jóvenes cuando fueron metidos, ¿verdad? En aquel lugar, dice, ¿por qué? Le dice a uno de los criados, dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que no eran 3 los que habían metido? Dijo, sí, eran 3, como la orden nos había dicho al fuego, pero se ve otra persona en el fuego. Y entonces el rey va y le dice, salgan de ahí, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio de ¿qué? Del fuego. En medio del fuego. ¿Sin qué? Sin ninguna quemadura. Así debemos salir nosotros en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de persecución, en el tiempo del dolor, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de falta de fe. Debemos salir nosotros del medio del fuego, ¿qué? Más fuerte, más templado. Así Dios nos quiere hacer en este tiempo que estamos pasando. Y todos los tiempos, porque estas cosas vendrán sobre nosotros constantemente. Es algo que mientras que nosotros estamos en el peregrinaje de esta vida, vamos a enfrentar todo eso. Pero hay una gloria, algo más hermoso que se aproxima más adelante. Y vale la pena por ello luchar, porque el futuro es mucho mejor en Dios. La gloria de Dios es mucho mejor que todo eso. Y que hermanos, está pasando por el fuego, está pasando tiempos difíciles, no desmaye, porque el tiempo llega en que Dios obrará. Dios va a obrar y seguirá obrando por cada uno de nosotros. Dios me le bendiga y le guarde ese día y adelante en las pruebas y en la lucha. Dice, la iglesia sigue caminando y nadie la detiene. Nadie la detiene, inclusive ni para predicar. Dios me les bendiga y que tengan un excelente día en el Señor y bendiciones para cada uno de ustedes, cerca, a la distancia, donde quiera que estén. Les amo en el Señor. Amén.